Un mensaje que activará tu fe con el pastor Rubén Camilo Pérez. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Jehová, y mire lo que aconteció allí. Y ungieron a David como rey de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron con David? Lo ungieron para que fuera ¿qué? Rey de Israel. Amén. ¿Para qué fue que ungieron a David? Para que fuera el rey. Bien, quiero decirle, mi amado hermano, que la unción era precisamente depositada, ese aceite era depositado, la consagración era depositada especialmente para reyes y sacerdotes. Los sacerdotes tenían una función muy especial. En el caso de Aarón, a partir de Aarón, donde Dios instituyó el sacerdocio, entonces se les ungía, se les derramaba aceite a aquellos sacerdotes y quedaban consagrados, quedaban dedicados para esa función, para ese ministerio. Pero también se ungían, más adelante se empezaron a ungir a los reyes. Aquellos que iban a ser nombrados como reyes, se les derramaba el aceite de la unción. En este caso nos damos cuenta que David, para ser rey, fue ungido. Diga conmigo, para ser rey, David fue ungido. Amén. Otra vez diga, para ser rey, David fue primero ungido. Amén. Ahora, si nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se les depositaba el aceite, usted dirá, muy interesante, muy bueno que a los reyes se ungiera en esa época. Pero hoy, en la actualidad, a mí la Biblia me dice que usted y yo somos tanto sacerdotes como reyes. ¿Cuántos dicen amén? Usted es tanto sacerdote como rey. ¿Dónde está escrito eso? Vaya a Apocalipsis y lo va a leer y se va a dar cuenta. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice la palabra? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Déjeme decirle que si usted no lo sabía, hoy quiero enseñárselo. Usted es un rey y usted es un sacerdote. Ahora, para ser rey y sacerdote, antes de ser rey y sacerdote, ¿qué tenía que ocurrir? Tenían que ungirlo. No podía llegar primero a desempeñar, hermano, el sacerdocio ni ser rey sin antes haber recibido la unción. Por eso diga conmigo, la unción es muy importante. No se puede ejercer, hermano, ninguna de las dos funciones sin antes ser ungido. Necesitamos la unción. David primero necesitó la unción para luego ejercer, hermano, el llamado de ser rey. Primero lo ungieron para luego colocarlo como rey. Ahora, si usted no había entendido, usted decía, bueno, yo primero ni sabía que era rey y sacerdote, y mucho menos entendía entonces que necesitaba recibir la unción. Y hoy seguramente entonces vamos a profundizar sobre todo en el campo, hermano, de los reyes, porque hablamos entonces de que David fue ungido como ¿qué? Como rey. Entonces usted dirá, pero eso, ¿por qué? ¿Yo seré rey de qué? ¿O rey de quién? Si ni siquiera tenemos corona. ¿Reyes de dónde? Pues hoy le voy a enseñar precisamente a qué hace referencia, mis amados hermanos, a que somos reyes. Porque la Biblia a mí me enseña que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Aunque no lo entiendas, pero hoy lo vas a entender.
Amén. ¿Por qué Dios nos hará reyes y sacerdotes? Ahora, una vez más te digo, antes de ser rey necesitas la unción. Amén. Ahora, vamos otra vez, hermano, al Antiguo Testamento, porque vamos entonces a escudriñar cuál era la función de un rey, qué era lo que hacía un rey. Y déjame enseñarte, mi amado hermano, vamos otra vez a Samuel. Vamos hoy a mirar mucho, hermano, estos dos libros, tanto Primera de Samuel como Segunda de Samuel. Pero devuélvase por favor a Samuel, a Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Si quiere colocarle ahí el separadorcito, esa hermano, esa tirita que tiene la Biblia ahí cerquita en Samuel, porque vamos a estar mirando mucho Samuel. Luego vamos también al Nuevo Testamento, pero para que nos quede más pronto encontrar esos libros, Segunda de Samuel, capítulo ¿qué? Capítulo 11, versículo 1. Nos vamos a dar cuenta entonces de la función de un rey. Dice la palabra, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ay, a veces nosotros pensábamos que ese rey, hermano, era estar en un lugar ahí, en un, ¿cómo decimos? En un curubito, en una posición. Y nos gusta, ¿cuántos reyes hay aquí? Amén. Y como que se nos sube más bien como el estrato. Sí, como que es para que se nos suba el ego. Y yo no quiero subirle el ego a usted en esta mañana. Yo quiero llevarlo a entender, hermano, cuáles eran las funciones en aquella época de un rey, por qué se nombraba un rey. Y un rey, déjeme enseñarle, hermano, que era el primer combatiente del pueblo. El primer guerrero del pueblo era el rey. El rey era, hermano, el primer estratega militar de toda una nación. Diga conmigo, el rey era un guerrero. ¿Qué era lo que tenían que hacer los reyes? Dice la palabra que los reyes salían ¿a dónde? A la guerra. Y hermano, por eso necesitamos la unción. Ahí usted ya va entendiendo espiritualmente a qué es lo que lo quiero llevar. Porque si un rey era el primer, hermano, combatiente, el primer guerrero, el rey, hermano, era el estratega militar. Todavía, dese cuenta, hermano, que aunque en las naciones ya casi no se maneje este sistema político, monárquico, igual, en todo caso, supongamos en Colombia, el presidente es el primer comandante en jefe. ¿Sí lo sabía? Por más de que aquí exista un general, tanto aquí se manejan, creo que 4 fuerzas militares. ¿Cómo se llama eso? Sí, 4 fuerzas armadas. Entonces está la aérea, ¿qué más está? La marina, creo que la policía. ¿Y qué otra? Bueno, pero hay un general, ¿cierto? Y sobre el general aquí en Colombia hay un ministro de defensa. O sea que el general también está sujeto al ministro de defensa. Pero el ministro de defensa está sujeto ¿a quién? Al presidente. O sea que si el presidente dice no, él es el primer, repito, encargado de las fuerzas armadas o del ejército, de la parte combativa de una nación. Todavía se maneja eso, digamos, repito, en este sistema de gobierno en estos países democráticos. El presidente es el primer comandante en jefe. Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos se maneja también, está el ejército, pero igual el presidente de los Estados Unidos es el primero
que manda, hermano, el que tiene la última palabra, supongamos sobre la guerra. Donde Estados Unidos diga, no, que es que mi general mandó mandarle una bomba a tal país y el presidente no le dio la autorización. Repito, el presidente es el primero que tiene que decir, bueno, señor presidente, tenemos el ejército listo, vamos a combatir. Si el presidente dice no, todo el ejército tiene que someterse. Y en esa época, repito, de eso se trataban los reyes. Ahora, recuerde que en esa época, hermano, era guerra prácticamente hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Y los reyes también salían, hermano, a combatir. Dice la palabra de Dios, otra vez vuelva a leer, que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a qué? A la guerra. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta, hermano, que necesitamos la unción para ser personas combatientes. El cristiano ha sido llamado para ser un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado, tú has sido llamado para ser un guerrero. Amén. Porque es que seamos sinceros, a veces cuántos hermanos sentimos desmayar. Ay, no, Señor. Ay, no, es que pastor, se me levantó el diablo. Ay, pastor, usted viera cómo se me levantó el enemigo. ¿Para qué cree que necesita la unción? Ay, somos reyes y sacerdotes. Pues dése cuenta que como rey usted tiene que ser un guerrero, un combatiente. Amén. Una vez más le digo, ser rey no es, hermano, subirle el ego. ¡Ja! Chusma, soy rey. No, usted es el primero que tiene que ser un guerrero, un combatiente. Amén. Si no, por eso necesitamos primero la unción. Porque persona, hermano, que se va a levantar para la guerra sin unción, persona, hermano, que se va a poner como rey sin saber, hermano, lo que es el ejército, sin saber, hermano, lo que es la guerra, mejor ni lo nombren como rey. Así que para que usted sea un rey, primero debe entender, hermano, qué es lo que hace un rey. Y lo que hacían los reyes era que tenían que salir ¿a qué? A la guerra. Los reyes eran los primeros guerreros. Así que cuando el Señor nos está diciendo que el Señor nos hizo reyes, diga conmigo, el Señor nos hizo guerreros. Amén. Usted, hermano, mire, los que son padres de familia, usted necesita la unción, porque usted necesita ser el primer guerrero en su familia. Ah, yo soy el rey de la casa, como esa canción mundana. Pero sigo siendo el rey. ¿Pero rey de qué? No, usted es el rey, hermano, porque es el primer guerrero en su casa, el primer combatiente, el primer hombre o la primer mujer de Dios. Porque la Biblia dice que los hijos hacen lo que ven hacer al padre. Y si usted como padre no es un guerrero en el Señor, imagínese sus hijos, el ejemplo que van a seguir. Usted es el primero que tiene que salir a la guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reyes hay aquí? Y ahora sí, ¿cuántos necesitan la unción de guerreros? Ahora vamos ahí más cerquita, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir escudriñando y usted se va a dar cuenta. Ahora mire, en esa escena, aunque no voy a leer, usted se da cuenta que es la escena donde David se quedó. Dice la palabra que David no salió a la guerra, sino que se quedó y se colocó a mirar en la ventana y vio a una mujer llamada Betsabé y adulteró con ella. ¿Por qué? Porque no estaba en la guerra, se descuidó. Ahí es donde la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ay, hermano, usted necesita tener activada la unción todos los días. Usted no se puede descuidar como guerrero del Señor. Para eso es que Dios lo está trayendo a este lugar. Amén. Porque usted es un rey y necesita la unción para ser un combatiente. ¿Cuántos salimos, hermano? Mire, y entre semana, ¿a cuántos el enemigo les dice, tú no puedes? No sé qué, uy, pastor, yo sí que he tenido unas luchas, pero usted supiera, económicamente, en mi área sentimental, en mi área sexual, en todo, pastor, la familia, mi familia se ha levantado. Bueno, hermano, para eso has venido a recibir la unción. ¿Cuántos quieren la unción? Dele un aplauso al Señor en esta mañana si usted lo está entendiendo. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2. Ahorita estábamos ahí cerca de que David recibió
la unción. Pero mire lo que dice la palabra del Señor aquí en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 2. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás quien gobierne a Israel. Cuando hablamos de un rey, estamos hablando, hermano, de gobierno. Amén. Estamos hablando de gobierno. Pero para que una persona gobierne, dice la palabra que si usted es una persona justa, cuando los justos gobiernan, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se alegra. Ahora, cuando hablamos de gobierno, la misma Biblia nos enseña que el hombre de Dios tiene que aprender a gobernar su propia casa. Diga conmigo: gobierno. El Señor le está enseñando, hermano, a usted a ser un buen gobernante en su casa, en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Por eso necesitamos la unción, porque el Señor le dijo: tú apacentarás a mi pueblo y tú serás quien gobierne a Israel. Pero date cuenta que dice la palabra que la gente ya sabía que antes, dice la palabra, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Entonces quiero retroceder un poquito toda esta escena, porque empezamos con la escena donde David fue ungido para ser rey, pero vamos a retroceder la película. Vamos a Primera de Samuel. Usted va a retroceder un poquito, hermano, toda esta escena, y usted se va a dar cuenta en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor allí, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. O léelo desde el versículo... Dice la palabra desde el versículo 11. Primera de Samuel capítulo 16 verso 11. Dice la palabra del Señor allí: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y ¿qué? Y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. A partir de ese momento, ¿qué fue lo que vino? El espíritu de Jehová. Ahora, mire que retrocedimos la escena. Ahorita estábamos en 2 de Samuel, pero antes de 2 de Samuel, de cuando David fue ungido como rey, aquí nos estamos dando cuenta que David antes era un don nadie. ¿Quién conocía a David? Nadie. ¿Qué era lo que hacía David? Era un pastor de ovejas, ni siquiera de las ovejas de él, sino de las de su papá. Por allá estaba en el campo, allá estaba encargado de las ovejas, y ni siquiera el papá lo tuvo en cuenta cuando vino el profeta a ungir, repito, a uno de sus hijos que iba a ser el rey. Pero ni siquiera el papá lo tuvo en cuenta, hasta que por allá dijo: ve y manda a llamar a ese don nadie. Hermano, y dése cuenta que ese fue el momento en que el Señor ungió a David. Usted dirá: mejor dicho, de ser don nadie pasó a ser de una vez el rey. No quiero, hermano, que se salte de esa parte de la historia. ¡Ay, tan fácil! David de una vez recibió la unción y de una vez fue rey. No, señor.
Dese cuenta que aquí estamos leyendo que Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió, y dice la palabra que vino el Espíritu de Jehová. Eso sí vino de inmediato. Cuando alguien recibe la unción, hermano, viene el Espíritu de Dios sobre su vida. Eso sí, hermano, la unción representa, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros. Pero no fue de inmediato que recibió el Espíritu, recibió la unción y de ser don nadie pasó a ser el rey. Que eso es lo que mucha gente cree. Yo quiero la unción. Uy, de una vez ya. Si no dése cuenta, hermano, mire el versículo ahí, cómo concluye este versículo. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová, y hay allí un punto y dice: se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Pareciera que hermano, simplemente lo ungió, vino el Espíritu de Jehová, pero mire que no fue de una vez y entonces de una vez le colocaron la corona como rey de Israel. No, eso fue, hermano, por allá en segunda de Samuel, ahorita que lo leímos. Pero ahí, aunque ya había recibido la unción, ¿sabe para qué recibió la unción David? Sáltese ahí mismo al capítulo 17. ¿Qué título tiene usted ahí en su Biblia en el capítulo 17 de Primera de Samuel? David mata ¿a quién? A Goliat. ¿Ya era rey? No, señor. David no mató a Goliat siendo ya rey, pero David mató a Goliat teniendo la unción. Pero dése cuenta, hermano, después de que fue ungido, se le presentó ¿quién? El gigante, el Goliat. Se le presentó el combate. Ay, hermano, si usted quería la unción, hermano, es que mire, muy lindo uno querer la unción, pero la unción, ¿para qué es la unción? Yo quiero la unción, pastor, yo quiero la unción, pero la unción es para guerrear. Y eso es lo que no nos gusta. Queremos la unción, pero no nos gusta las batallas. Y ahí sí grave, porque la unción es ¿para quién? Para guerreros. Y los guerreros, ¿quiénes son los guerreros? Los que combaten. Y a veces, hermano, uno quiere la unción y se le presenta el combate y sales como una gallina. ¿Cuál guerrero? No. Unción de gallina. No, esa unción yo no la veo aquí en la Biblia. Ay, pastor, se me levantó el diablo. Preciso, estamos hablando de la unción y se me levantó el enemigo. Pues es que la unción, hermano, es, hermano, según que se deposita en usted el aceite para que usted reciba el Espíritu Santo, porque, hermano, luego viene el combate, porque para eso es la unción. Yo sé que muchas personas aquí de pronto dicen: uy, pastor, a mí se me ha levantado el enemigo. Pues para eso ha sido ungido, y para eso necesita la unción. Porque, hermano, algo sí tenemos muy en cuenta, que aunque no nos gusten los combates, mire, hermano, el Señor dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando decimos que somos más que vencedores, hermano, es que hay muchos combates. Pero de cada combate siempre el Señor nos va a sacar en victoria. Por eso no temas. No seas un cobarde. Que Dios no te dio unción de cobarde. ¿Qué tal salir aquí? Uy, salimos con la unción de reyes. Y de una vez se le presenta, hermano, una lucha y usted ya sale corriendo. Ay, no, mejor no. No, pues para eso es la unción. Se le depositó el aceite de la unción a David, pero de una vez se le presentó ¿qué? El combate. Pero ya tenía el Espíritu de Jehová. Porque no vamos a leer la historia del capítulo 17, que es la historia de cómo David mata a Goliat. Pero en conclusión, ¿sabe cómo David mató a Goliat? Dice la palabra del Señor: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿qué? De Jehová de los ejércitos. Ese nombre del Señor me gusta. Léalo ahí en el capítulo 17.
es que mire el versículo 45, dice la palabra de Dios: cuando usted recibe el Espíritu del Señor, ¿cuál es el Espíritu de Jehová? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? Ah, sí, pero el Espíritu Santo. Mire que a eso todavía no hemos llegado. David recibió el Espíritu ¿de quién? De Jehová. Y aquí nos damos cuenta quién es Jehová. ¿Cuál fue el Espíritu que recibió David? Dese cuenta ahí en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Jehová. ¿De los qué? ¿De los qué? De los ejércitos. ¿Usted no sabe que la Biblia dice, que mi Biblia dice que Jehová es varón de guerra? Entonces, si usted creía, hermano, que el Espíritu de Jehová era otra cosa, no, el Espíritu de Jehová, hermano, el Espíritu de Dios, Él es Jehová de los ejércitos. Hermano, Él es varón de guerra. Cuando viene el Espíritu, la unción, hermano, se deposita a usted la unción de guerrero. Vea lo tremendo, hermano. O sea, cristiano, hermano, que no se levante a ser un guerrero es porque no tiene el Espíritu de Jehová. Ay, ay, ay. Me escondo por acá. Cristiano que no sea un guerrero es porque no tiene el Espíritu de Jehová. Porque el Espíritu de Jehová a mí me dice que Jehová es Jehová ¿de qué? De los ejércitos. O sea que si vino el Espíritu, si fue depositado el Espíritu sobre David, la unción, eso es una unción ¿de qué? De guerra. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Seguimos o paramos? ¿Cuántos quieren la unción de guerreros? La unción, el Espíritu de Dios. Hermano, es que Dios siempre, mire, con Satanás y con las potestades. Recuerde que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni qué, ni sangre. Porque contra los demonios, hermano, mire, nosotros no podemos hacer acuerdos de paz contra los demonios. Nosotros no podemos dejar, hermano, mire, ¿sabe que a Saúl le aconteció eso? ¿Sabe por qué Saúl fue desechado de ser rey? Es que hay muchos temas, hermano, todavía por escudriñar. Pero ¿sabe por qué Saúl fue desechado de ser rey? Porque Dios le dio la orden a Saúl. Le dijo: vaya, acabe con todo, no deje nada. ¿Y sabe qué se colocó a hacer Saúl? Él llegó y dijo, seleccionó lo mejor, lo más bonito. Ay, Señor, yo pensaba que había que dejar. Hermano, usted contra los demonios no puede ser condescendiente. Con los demonios, hermano, no podemos llegar a acuerdos de paz. Con los demonios no podemos establecer diálogos. Eso, hermano, una cosa es aquí en la tierra, hermano, los acuerdos de paz. Pero contra los demonios el Señor, hermano, nos manda a decir con toda. Amén. El Señor no le dice haga acuerdos con la borrachera, haga acuerdos con la fornicación, deje un poquito de adulterio, deje un poquito, hermano, de lo malo. Por eso, repito, Saúl fue desechado por rey, porque fue condescendiente. Cuando Dios le dijo que tenía que acabar con todo, mire, cuando Dios nos dice a nosotros acabe con todo, es acabe con todo, no deje nada. Amén. Estoy hablando de algo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de que nuestra guerra es espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos una guerra contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Entonces, si usted es condescendiente, pastor, yo ya renuncié al adulterio, yo ya no soy ladrón, yo ya no soy asesino, pero todavía soy mentiroso, borracho y avaro. ¿Todavía está siendo qué? Condescendiente. Y ahí no está el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es para ¿quiénes?
para los guerreros. Amén. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Necesitas esa unción en esta hora? Yo creo que sí. Para no salirle corriendo al enemigo. Es que es muy fácil, hermano, mire, salirle corriendo al enemigo, pero la Biblia dice resistidlo. Resistan al diablo que él huirá de vosotros. Porque él es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Hermano, reciba esa unción en esta hora que usted necesita esa unción. Y hermano, y sí que la necesitamos en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces el diablo no le dirá a los casados, a los matrimonios: tú no pudiste con este matrimonio, no sé qué, sal corriendo, huye? No, hermano, y es donde necesitamos la unción de guerra. Uno sabe, hermano, que la lucha no es contra la esposa, no es contra el diablo que quiere colocar espíritus de disensión, de pleitos o de repudio, de lo que sea. Lo mismo, su pelea no es contra su marido. Usted tiene que tener la unción contra, hermano, esos demonios que se quieran levantar. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si usted, hermano, deja las cosas así, ay no, yo salgo corriendo, no, para eso necesitan la unción. Por tus hijos. Ay, que mis hijos ya se perdieron, que mis hijos están por ahí como desordenados, que como que mis hijos, ¿para qué es la unción? Para que tú te levantes a guerrear por esos hijos. ¿Cuántos dicen amén? A no entregárselos al enemigo. Ay, bueno, diablo vino por ellos, hágale, diablo, lléveselos. No, el Espíritu de Jehová viene sobre ti y esa unción, hermano, te levanta a ser un guerrero. Amén. Ahora, ahí es donde voy, mi amado hermano. Mire, antes de que David fuera ungido como rey, ya tenía un corazón de guerrero. Porque por eso ahorita te decía, allá en Apocalipsis dice que nosotros somos reyes, pero eso ni corona tenemos. Es que la corona viene, hermano, cuando tú obtengas la victoria. Tú no vas a ser coronado hasta que no demuestres tener primero un corazón de guerrero. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Vamos a Santiago. Es muy fácil, hermano, uno dejar las cosas botadas, las cosas de Dios, hermano, tiradas. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Por eso le digo, si te diste cuenta que David no fue que de una vez le colocaron la corona, no, primero recibió la unción. Y cuando recibió la unción demostró tener un corazón de guerrero. Y luego fue que, hermano, lo coronaron como rey. Y sin embargo, como rey tenía que seguir siendo un guerrero. Tenía que ser el primero que se levantaba en guerra. Por eso, si usted lee en Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice la palabra? Léalo en voz alta, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuántos dicen amén? Se lo leo para los oyentes también que nos están escuchando a través de las emisoras y del internet. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona. Es que queremos ser rey, pero hermano, que nos den la corona, pero sin demostrar primero, hermano, ser guerreros. Queremos ser coronados, queremos recibir el premio, sin primero, hermano, demostrar para qué tenemos el Espíritu de Dios. Y usted tiene el Espíritu de Dios, usted ha sido ungido, y si no ha sido ungido, hoy va a recibir esa unción. Pero usted tiene que demostrar primero tener un corazón, hermano, de guerrero. Y cuando haya resistido la prueba, Dios te va a coronar. David no fue coronado, hermano, hasta que primero sí recibió la unción. Luego se enfrentó a David, tanto que la gente empezó a decir: Saúl mató a miles, David mató a ¿qué?
10,000, diga conmigo, un corazón de guerrero. Eso es un ungido, amén. Eso es un ungido. Es el primero, hermano, que va adelante a la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Pero dése cuenta, hermano, que no va a recibir la corona. Es que, hermano, eso es como lamentablemente lo que se ve en estos tiempos en la corrupción. La dirigencia política, hermano, quiere ser senador o ser presidente, hermano, para ganarse un sueldo, hermano, de 28 millones de pesos. Pero realmente, hermano, esos cargos debieran ser, el presidente es el primer, hermano, servidor del pueblo. Los congresistas, hermano, los eligió fue el pueblo. Ellos, hermano, deberían ser los primeros servidores del pueblo. Pero la gente quiere al revés, y a veces nosotros también como cristianos pensamos eso. ¿Usted quiere ser senador? Sí, ¿para qué? Para ganarme un sueldo de 28 millones de pesos. O sea, ¿quiere la corona? Hermano, pero no quiere servir, y resulta que esos personajes están precisamente es para servir. Y el cristiano también piensa lo mismo. Yo quiero la corona, uy, yo soy rey, amén, aleluya, chusma. Pero sin ser combatiente, sin ser guerrero, y así no sirve la unción. Así no se maneja la unción. La unción es depositada, hermano, para ser un guerrero. Y luego recibirás ¿qué? La corona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Quiere recibir la unción de guerrero o ya lo está pensando? ¿O de verdad la necesita? Yo creo que la necesitamos, amén. Yo creo que la necesitamos. Lindo es hablar, somos reyes y sacerdotes, amén. Vaya por favor a Mateo capítulo 3. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes? Pero Jesucristo, mire la misma escena. Jesucristo no fue coronado sin primero recibir la unción, luego demostrar ser un guerrero, y ahora sí es coronado en gloria. Mateo capítulo 3. Por eso Él es el Rey de Reyes, porque aquí estamos los reyes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él es el Rey sobre todos nosotros. Él fue el que nos enseñó, hermano, que mire, para ser rey, primero, Mateo capítulo 3, versículo 16. Antes de que Él fuera rey, fue primero ungido. Recibió el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Qué ocurrió ahí? Jesucristo recibió la unción directamente dada por ¿quién? Por el Padre. Recibió el Espíritu de Dios. Ahora, no crea que fue otro espíritu. No, el mismo espíritu, hermano, repito, de Jehová de los ejércitos, de varón de guerra. Porque inmediatamente recibió la unción del Padre. Usted dirá, el Señor fue ungido, uy, de una vez. ¿Y sabe qué fue lo que pasó apenas recibió la unción? Capítulo 4. Diga conmigo, vino la guerra. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Vino de una vez el combate. Hermano, mire, esto se lo enseño porque yo sé que hay muchas personas que es que llegan, dicen ser cristianos, y de una vez les da susto porque el diablo de una vez se les levanta. Ay, pastor, yo que empecé y de una vez el diablo se me levantó. Hermano, le estoy enseñando, mire, usted necesita la unción, pero dése cuenta, hermano, que por eso es que de una vez usted, imagínese, de una vez nos hacemos enemigos del diablo. Entonces por eso es que, hermano, ahora necesitamos la unción para combatirlo, porque antes usted vivía era de gancho con Satanás. Y cuando usted le termina, yo una vez creo que les coloqué este ejemplo. Yo no sé si
¿usted alguna vez tuvo la experiencia de un novio de esos hermanos que lo celaba? O una novia. Y de pronto usted, mejor dicho, casi se encarta. Y de pronto esa novia, usted llegó y le terminó porque usted se dio cuenta que como que no la quería. O vio cosas raras y usted le dijo, no, terminamos. Y esa novia o ese novio, de pronto la muchacha le dijo al muchacho, no, terminamos. Y resulta que apenas le dijo terminamos, resulta que se le convirtió en el peor enemigo. Pues resulta que así es el diablo. Imagine, usted venía de gancho con Satanás y usted le dijo terminamos. ¿Cómo cree que se le puso el diablo? Entonces ahí es cuando mucha gente, ay pastor, yo llegué a Cristo, uy, se me levantó el diablo. Pues claro, no es que usted antes lo tenía de exnovio y ya cortó con él. Entonces el novio, hermano, es como esos el diablo, perdón, es como esos exnovios intensos que usted le dijo no más, que no más, no más. Entonces ahí es cuando usted necesita la unción para ser un guerrero, porque viene la unción, hermano, e inmediatamente el Espíritu mismo lo lleva a la guerra. Es que dése cuenta, lea el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿al qué? ¿Usted para qué quiere la unción de guerrero si no es, hermano, para el combate? ¿Para qué entrenan a un boxeador? ¿Para qué? ¿Cómo entrenan? ¿Si ha visto al menos en películas cómo entrenan a los boxeadores? Allá está el boxeador con una almohadilla, pero ¿para qué lo entrenan? ¿Para el combate? ¿O se va a quedar toda la vida pegándole a una almohada? No, lo entrenan pegándole allá a una almohada, pero ¿para qué? Para el combate. Porque es que en el combate es que le van a dar allá el título, le van a dar el premio, le van a dar los millones, no pegándole a la almohada. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces usted necesita la unción, pero la unción, hermano, dése cuenta que es precisamente para el combate, para enfrentarse al mismo diablo. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Jesucristo no fue coronado y no es coronado, a él no le decimos rey. Ahorita estábamos cantando una canción, majestad, y él no es rey, hermano, porque mejor dicho, adóreme porque sí, no, yo soy el rey. No, hermano, él demostró ser un guerrero. Él fue el primero que vino aquí a la tierra a combatir por ti. Él fue el primero, él nos demostró ser el primer combatiente, que esa era la tarea de los reyes en la antigüedad, ser los primeros que se harían al combate. Por eso vuelva a segunda de Samuel, si usted de pronto ahorita no lo había asimilado bien, vuelva a segunda de Samuel en el capítulo 5. Este versículo ya lo habíamos leído, pero si no lo habías asimilado, otra vez te lo recalco. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 2. En el versículo 3 dice la palabra que ungieron a David como rey, en el versículo 3. Pero en el versículo 2, la Biblia dice, segunda de Samuel 5:2, dice, aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Antes de que David fuera coronado como rey, él ya demostraba que tenía un corazón de rey, un corazón de guerra. Antes, diga conmigo, antes. Es que uno quiere, hermano, primero la bendición y luego, no, hermano, mire, primero es el combate, primero es la guerra. Antes usted tiene que demostrar ser un guerrero, un combatiente. Nosotros queremos ya la salvación, pero hermano, para llegar a la vida eterna y a la salvación, dice la palabra en Apocalipsis, al vencedor le daré la corona, le daré las llaves. Diga conmigo, es al vencedor. Uno quiere ya, y Señor, lléveme a la vida eterna, pero primero tienes que demostrar que eres un vencedor. Primero tienes que demostrar que eres un combatiente. Hace 8 días el Señor nos enseñó
que por eso la unción, Dios no necesita la unción tuya allá en los cielos. La unción, hermano, es aquí en la tierra. Por eso Elías, hermano, Eliseo quería esa unción, esa doble porción de unción de Elías, porque Elías ya iba a ser, hermano, llevado. Y allá en el cielo no necesitamos la unción se necesita aquí en la tierra. Amén. Eso fue lo que el Señor nos enseñó hace 8 días. Por eso, hermano, estamos hablando aquí en la tierra de la importancia de recibir la unción, porque allá en el cielo, ya, hermano, dice la palabra de Dios, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, como quien dice, ya no habrá más combate. Pero aquí es donde tienes que demostrar, por eso aquí es que necesitamos la unción. ¿Cuántos dicen amén? Voy concluyendo, hermano, con estos últimos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, porque quiero orar por ti en esta mañana para que recibas esa unción de guerra. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Jehová? Ya sabes cuál es el Espíritu de Jehová. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor allí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué recibió allí Timoteo? La unción. ¿Por qué? Por la imposición de las manos. ¿Pero qué fue lo que recibió en la imposición de las manos? Es que mire, hermano, a veces la ignorancia que hay cuando no se utiliza la unción para guerrear. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Ya sabes cuál es el espíritu de Dios. ¿Ah? ¿Espíritu de cobardía? No, hermano, di conmigo Jehová de los ejércitos. Di conmigo Jehová varón de guerra. Ese es el espíritu de Jehová, unción de guerreros. Dios, hermano, no deposita una unción de cobardía. ¿Quién dijo eso? Por eso, hermano, mire, cada vez que Dios escogía a un hombre, le decía, no temas, no temas, no temas. Supongamos a Gedeón le dijo, no temas. A Josué le dijo, no temas. A los que el Señor sanaba, no temas. Porque si algo tiene el ser humano sin unción, es cobardía, temor. ¿Qué va a pasar de mí? Pastor, ¿y yo qué voy a hacer cuando sea viejo? Pastor, y no sé qué, y esto y lo otro, y pastor, y la plata. ¿Espíritu de qué? Cobardía. Pero la unción, hermano, dice la palabra de Dios, Dios no te dio una unción de cobardía. Eso, hermano, será una unción satánica. Pero la unción, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que nos enseña la palabra de Dios, dice la palabra, es poder. Di conmigo, unción de poder, de amor y ¿qué más? Y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan esa unción? ¿O quiere, hermano, una unción mentirosa de cobardía? No, hermano, usted tiene que ser un guerrero. Dígale a la persona que está a su lado, usted tiene que ser un guerrero. Ahora, hermano, mire a la persona que está a su lado. Oiga, hermano, usted es rey, pero yo no le veo la corona. Yo no le veo la corona. Hermano, pero ya tienes un corazón de guerrero y el Señor te va a coronar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesús. El Señor te va a coronar. Ahora finalizo con esto. Si algo, ahora usted dirá, bueno, pero combate, ser rey. ¿Sabe por qué los reyes eran combatientes? ¿Sabe por qué los reyes tenían que salir a la guerra? ¿Sabe cuál
¿Cuál era el pensamiento de los reyes, de un gobernante? ¿Cómo? Bueno, triunfar sobre el enemigo, pero ¿cuál era la satisfacción cuando triunfaban sobre el enemigo? El botín. ¿Y cuál era el botín? El principal botín. El principal botín, y lo que querían en sí los reyes, hermano, era conquistar territorios. Ese era el principal botín. Obvio, cogían otras cosas, utensilios de plata, de oro y otra cantidad de cosas, pero ellos sabían que por más de que tuvieran oro, plata y no tenían tierra, ¿por qué era tan importante la tierra? ¿O por qué es tan importante la tierra? ¿Ah? Porque ahí está la comida. Usted puede tener plata, oro y todo, pero ¿y no tiene tierra para cultivar? Y ahí edifican. Eso era lo que querían hacer los reyes. Los reyes, hermano, combatían. Bueno, primero obviamente tenían que guerrear para no dejarse quitar su territorio. Pero cuando ellos guerreaban también en el campo, hermano, ofensivo, era para conquistar territorios. Si usted lee la Biblia, David, hermano, fue uno de los guerreros que más conquistó territorios en favor de Israel. Por allá en su Biblia usted de pronto ve los mapas de Israel. Y en la época de David, hermano, fue el rey que más, hermano, tuvo terrenos en favor de Israel. Ensanchó los terrenos. Eso era la función del rey, llegar y decir, bueno, tomemos posesión de más tierras, porque ellos sabían que tenían que dejarles legados a sus hijos, y el legado, repito, era dejarle terreno, porque ahí era donde iban a cultivar, donde iban, hermano, a sacar la comida y donde iban a edificar casa para ellos. Ahora tú como rey, déjame decirte, repito, con esa unción de guerrero, Dios te ha llamado a conquistar. Y lee esta promesa de Isaías capítulo 61, cuando nos habla acerca de la unción. En Isaías 61 es el pasaje donde el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahí está la unción. Pero esa unción, en el versículo 6 dice la palabra de Dios, es una unción precisamente para conquistar, para ser bendecido, para poseer. Porque para eso es la guerra. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 61, versículo 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y mire este versículo que yo lo voy a coger para mi vida. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo esa promesa. Comeréis las riquezas ¿de qué? De las naciones. Para eso, hermano, Dios nos ha nombrado reyes. Ahora, por eso Pedro en algún momento, creo que fue Pedro el que le hizo la pregunta al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Se acuerda de esa pregunta? ¿Y qué vamos a recibir? ¿Para qué estamos guerreando? Y ese pastor habla de que guerreros, pero ¿para qué vamos a guerrear? La Biblia, el Señor le responde, le dice: ustedes van a recibir 100 veces más. Ah, pastor, en el reino de los cielos. No, también la Biblia dice: en este siglo como en la vida eterna. Hermano, aquí la Biblia nos está diciendo que la unción es para eso. Tienes que ser guerrero, vas a conquistar, vas a poseer y vamos a comer, dice la palabra, las riquezas de las naciones. Es que a mí la Biblia me enseña, hermano, que al justo le es dado lo que desea.
Y dice la palabra del Señor que el Señor ha puesto aún a trabajar al impío y al pecador para nosotros los justos. Nosotros estamos llamados a conquistar ese botín, esa tierra. Y repito, que no nos desenfoquemos, hermano, que nuestro principal territorio que vamos a poseer, dice la palabra, son los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? En eso no se desenfoque, porque ese va a ser el principal galardón cuando el Señor nos diga: mira, aquí tienes tu mansión. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 14? Iré a preparar moradas. Y hermano, cuando estemos allá, en Apocalipsis dice la palabra de Dios, creo que en el capítulo 21, dice la palabra de Dios que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Las primeras cosas ya pasaron, y los guerreros, dice la palabra, el Señor enjugará toda lágrima. Amén. Porque ya llegará el momento, hermano, de conquistar. Que ahora, ya repito, tienes que ser un conquistador, porque la unción de guerrero ya la tienes. Y el Señor nos promete que vamos a comer las riquezas de las naciones. Y eso es espíritu de poder, amor y ¿qué más? Dominio propio. No he visto a un justo desamparado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere esa unción? Dele ese aplauso al Señor. ¿Cuántos combatientes hay aquí en este lugar? Póngase de pie, quiero orar por usted. Sexto domingo de unción. ¿Quiere esa unción de guerrero? Hermano, si usted anhela el Espíritu del Señor, ya sabe cuál es el Espíritu de Jehová. Amén. Ya sabe para qué va a ser ungido. Luego no diga: ay, pastor, es que no, hermano. Para eso tiene espíritu de guerrero. Para eso la unción está siendo depositada en ti. Porque para eso la necesitas ahora. Ya en el reino de los cielos ya no necesitas la unción. Ahorita es que la necesitas. Levanta tus manos al cielo. Oh Padre eterno, te doy gracias. Padre, te doy gracias, Señor Dios de la gloria, porque tu unción está en este lugar. La unción de tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Oh bendito Señor Dios de la gloria, has venido ungiendo a esta iglesia. Y tú le dijiste a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego, porque no se te ha dado un espíritu de cobardía. No ha sido depositada en ti una unción de cobardía, de miedo. No vas a salir corriendo tras los problemas, tras las tentaciones, tras las luchas. En el nombre de Jesús de Nazaret, viene el Espíritu de Jehová sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu de Jehová viene sobre ti en esta hora, y te vas a levantar como un guerrero en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre eterno, Señor Dios de la gloria, clamo por esa unción, Señor, sobre tu iglesia en esta mañana. Vamos, anhela. Dile: Señor, yo quiero esa unción. Necesito esa unción, hermano. Tú como papá, tú como esposo, tú como mamá, tú como esposa, tú como madre, tú como padre, hermano, necesitas esa unción. Tú como hijo, tú como joven, tú como adolescente, necesitas esa unción de guerra en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu vida no va a ser un fracaso. Tú no vas a terminar, hermano, fracasado. Tú vas a terminar, hermano, con una corona en el nombre de Jesús, coronado en el nombre de Jesús como rey, porque ya la unción está depositada en ti en el nombre de Jesús. Si no las habías recibido, recíbala en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, porque te vas a levantar como un combatiente, como un guerrero en el nombre del Señor. Dios está necesitando, hermanos, soldados de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermano, que tenemos que luchar como soldados. Todo aquel, hermano, que lucha, de todo se abstiene para recibir esa corona incorruptible, dice la palabra del Señor, hermano. Esto es peleando la buena batalla de la fe. Esto es peleando la buena batalla de la fe. Recibe esa unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Si de pronto el diablo te dice que tú no puedes con esa tentación, con el licor, con las mujeres, si el diablo te dice tú no puedes con esa tentación de la fornicación, si el
diablo te dice que tú no puedes seguir con ese matrimonio, ahora recibe esa unción porque la necesitas. Tú te vas a levantar como un guerrero en el nombre de Jesús de Nazaret, a pelear, a combatir en el nombre de Jesús de Nazaret. El diablo seguramente quiere verte por ahí arrastrado, por ahí mendigando. El diablo seguramente quiere vernos perdidos, pero el Señor nos viene a fortalecer. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros, el Consolador, el Paracleto, hermano, el Espíritu de Jehová viene a fortalecerte, a levantarte. Recibe ese espíritu de poder, de dominio propio en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciban esa unción, reciban esa unción en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban esa unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la Biblia dice que el Señor ha comenzado una obra en ti y la perfeccionará. Él la perfeccionará en el nombre de Jesús de Nazaret. Él perfeccionará esa obra en ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Los jóvenes, las señoritas, reciban esa unción. Ustedes necesitan esa unción. Ustedes no se van a dejar arrastrar por lo que el mundo dice. Ustedes no se van a dejar arrastrar por las corrientes de este mundo. Ustedes reciben esa unción en el nombre de Jesús y se van a levantar como combatientes en esta generación en el nombre de Jesús de Nazaret. Los ancianos, las ancianas reciban nuevas fuerzas, reciban nuevas fuerzas. Cuando tú creías que todo estaba perdido, cuando tú creías que todo estaba perdido, ahora el Señor ahora mismo te va a fortalecer, te va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret, en favor de tu hogar, de tu matrimonio, de tu ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénate del poder de Dios, llénate de la gloria de Dios en esta hora. Echamos fuera todo espíritu inmundo. Ahora combate contra todos esos demonios que te atormentaban, contra todo espíritu mentiroso.